Muy buenos días. Muchas gracias. Yo voy a plantear un poco el planteamiento que quería traeros desde el punto de vista de la convivencia, de ciencia y religión en estos aspectos, ¿no? Ciencia lo pongo como ejemplo de los avances que estamos teniendo en conocimiento sobre cómo somos, cómo actuamos, quizás por qué creemos que debemos actuar de una forma u otra, es decir, cuestiones que tienen que ver o que han tenido que ver siempre a la discusión filosófica sobre el comportamiento, el ethos, el comportamiento, por lo tanto, sobre la ética, ¿no? Puede pensarse, yo creo que quizás es una de las cosas que deberíamos ir cambiando en nuestros paradigmas, que estas grandes discusiones sobre el recto proceder, sobre la conveniencia o no y todo esto, siempre han tenido una dimensión filosófica o incluso, si se le quería dotar de esa trascendencia, una dimensión religiosa, que por lo tanto los postulados, los dogmas derivados de las creencias personales y de los sistemas religiosos que en el mundo han sido, son los más relevantes a la hora de debatir, de tratar, de dirigirnos a estos temas. La cosa va cambiando, es decir, sabemos que hay comportamientos morales completamente independientes de las creencias religiosas. La neurociencia nos está acercando incluso yo digo de forma fragmentaria, evidentemente, a una base de que todo nuestro sistema encefálico está preparado para tomas de decisiones y que esas decisiones tienen una realidad fisiológica. Una vez más, la hipótesis, la pretensión supernaturalista, sobrenatural, no es necesaria para explicar incluso conductas complejas y las implicaciones que estamos teniendo. Hago afirmaciones que dicen, bueno, esto es muy discutible. Por supuesto que es muy discutible. No menos discutible que todos los postulados de separación de mente y cuerpo, trascendencia del alma y tal, que además nunca han tenido una comprobación experimental, podríamos decir, objetivable, compatible con muchas otras cosas. La cuestión, no sé, estoy pensando pues, en trabajos como los de gente como Mark Hauser, Antonio Damasio, sobre esos dilemas morales que nos plantean realmente juegos crueles, ¿no? ¿Qué deberíamos dejar que un vagón vaya por la vía izquierda donde va a matar a 5 personas o dejarle cambiar la aguja y que vaya a la vía derecha donde hay un trabajador y va a morir él, ¿no? Realmente las regiones cerebrales que están operando cuando hacemos esas preguntas, salvo que tengamos realmente patologías en alguna parte de la corteza prefrontal, son comunes independientemente de cultura, de pensamiento religioso y en ambientes muy diferentes, y esto se está comprobando. Es decir, ese dilema que planteaban Hauser y Peter Singer, por ejemplo, se está ahogando un niño y yo puedo tirarme al lago a salvarlo, ¿no? Pero voy a destrozar unos pantalones que me acabo de comprar. ¿Me debería tirar? Dice, todo el mundo, 90 y tantos % en las encuestas que ellos iban pasando contestaba que sí, ¿no? Dice, ahora bien, hacíamos una pregunta de una forma diferente y también, ya digo, que son muy crueles porque al fin y al cabo los dilemas morales son de este tipo de crueldades y se han ido repitiendo a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Tenemos a 5 pacientes hospitalizados que van a morir y necesitan la donación de un órgano, ¿no? Y en la sala de espera hay un señor que ha llegado por ahí. ¿Sería ético cogerle a esa persona y extraerle los 5 órganos y salvar a 5 vidas humanas a cambio de la vida? Hay una cosa prekantiana incluso que nos dice, no, está claro. Bueno, hay algunas personas, ¿no? Pues se empezó a conocer a mediados del siglo XIX con el famosísimo caso de Phineas Fogg, esta persona que le atravesó, perdió parte de la corteza prefrontal precisamente por una vara de hierro, y entonces de repente sus juicios emocionales, sus juicios sobre la compasión y tal cambiaron por completo. Es decir, la propia química y la propia fisiología cerebral sabemos que nos influye en eso, ¿no? ¿Quiere esto implicar que somos seres completamente deterministas, que no tenemos libre albedrío? Yo creo que no es una discusión, o sería una discusión para otras cosas, ¿no? El asunto es que yo creo que ha habido un creciente movimiento, en la presentación
la presentación que hacía el doctor Sánchez al respecto de los diferentes movimientos que se han ido dando en yo creo que hoy deberíamos ir añadiendo otro, que a esa tentación de lo sagrado, ¿no? que movió desde los de la época de los 60 y ha seguido ahora, ¿no? Y que hizo muy alegremente decir a muchos: el siglo XXI será religioso o no será, ¿no? Y tal. Y dice, se ha ido superponiendo, digo yo afortunadamente porque pertenezco a ese sector ateo y libre pensador en muchas otras cosas, se ha ido sobreponiendo un planteamiento en el cual hay una posibilidad y hay una razón y una necesidad de defender alternativas a esas trascendencias, a esos pensamientos religiosos que, reconozcámoslo, muchas de las veces, y en el caso práctico de la ética, en lo que nos toca vivir cada día, son prejuicios y pretenden imponer dogmas no solamente a sus creyentes, sino en muchos casos imponerse a toda la sociedad como el único camino cierto, ¿no? No sé, se hacía mención antes a un caso en el cual un consenso, yo creo que bien llevado a lo largo del tiempo, permitió entender que la donación y el trasplante de órganos podía encajar en todas las grandes creencias que actualmente funcionan en el mundo. Incluso los testigos de Jehová, con su sacralización de la propia sangre humana, admiten que siempre que ese órgano se le quite toda la sangre y se haga una serie de procesos que no involucren meter sangre de otra persona, porque en su teoría, que a muchos les puede parecer repugnante o absurda o estúpida, sin más, de que la sangre es una cosa que no puede pasar de una persona a otra porque es un atentado contra la vida, posiblemente a otros les parecerá absurdo o ultrajante otro tipo de afirmaciones. Bueno, pues admiten ciertas cosas. El tema de las transfusiones, existen alternativas que no involucren a que un paciente, a una persona que sea de esa confesión religiosa, pueda someterse a otro tratamiento, normalmente mucho más complejo y mucho más caro, con lo cual hay otra discusión que entra dentro del mundo al que os dedicáis vosotros y se dedica a este propio congreso, ¿no? Es decir, es lícito despilfarrar dinero en esta época de una sanidad pública sencillamente por el prejuicio de un dogma religioso. Estamos leyendo y vemos día sí día no problemas incluso en la atención primaria en los cuales cómo se debe solventar ese problema cultural, pero basado también en temas religiosos, respecto a que un médico pueda, una persona de personal sanitario, pueda tratar directamente a una mujer musulmana casada sin la presencia de su marido, por ejemplo, ¿no? Se mencionaba también esos movimientos New Age, ¿no? Es decir, estamos viendo gente que no solamente se niega, con todo derecho, evidentemente, podemos pensar a recibir un cierto tratamiento, por ejemplo, ante un SIDA, ante un tema de cáncer y todo esto, porque él está convencido y sigue esos planteamientos que dicen que el cáncer o estas enfermedades son sencillamente resultado de una mala actitud y que con terapias transpersonales pues se cura, ¿no? Esta gente que acaba muriendo y tal, pero existe y hay muchos cada vez. Yo creo que son estos los planteamientos que exigen realmente una nueva visión o un compromiso muy serio por parte de un mundo y una actividad que apuesta y que tiene que seguir apostando por un conocimiento científico y un avance, ¿no? Se mencionaba, evidentemente, esto no da las soluciones. Dices, no, vamos a ver, quitamos todas las pretensiones religiosas porque no valen de nada. Es absurdo, es todo lo contrario, y así lo único que haríamos sería ofender a un montón de gente y provocar una reacción, como ha pasado en algunos momentos, de que esa defensa de una ética laica pues dispara precisamente todos los mecanismos de defensa, es decir, de ataque por parte de las religiones hacia, no, claro, rápidamente, en cuanto alguien plantea una ética laica, dice, no, es que laico era Hitler, era Stalin y tenemos esos, ¿no? Uno podría contrarresponder en ese tema y decir, bueno, claro, y podemos hablar de toda la historia de las grandes religiones y cómo han sido las generadoras de mayores muertos, genocidios y tal, que conocemos. No es parte del debate que me interesa especialmente, aunque no es desdeñable, porque en el discurso popular tenemos ese enorme problema de la sociedad en que vivimos, ¿no? El otro día lo decía yo, ya saben, quienes me conocen,
saben que suelo ser cítrico y malo y estas cosas, y entonces dije que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad no es sino que la opinión de la gente, la opinión transmitida a través de los medios de comunicación no mueve más neurona que para los 140 caracteres de Twitter, es decir, que es justo la capacidad de memoria de un tertuliano, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que se tienen que dar mensajes cortos, esto viene muy bien a los fundamentalismos, ¿no? Porque evidentemente lanzar un mensaje provocador en 140 caracteres es muy sencillo. Desarrollar un planteamiento, una línea de actuación que pretenda ser razonada, argumentada y tal, exige muchísimo más tiempo. Y lo estamos viendo, quizás uno de los grandes problemas es que seguimos pensando, bueno, esa frase que decimos mucho, de que todas las opiniones son respetables, ¿no? Incluso en cuestiones importantes, como podían ser, comentaba Juan, los que atañen al comienzo y fin de la vida, ¿no? Y dice, bueno, las opiniones son respetables, pero hay opiniones fundamentadas, hay opiniones argumentadas, hay cosas ciertas y hay cosas falsas, ¿no? Y evidentemente la historia del ser persona ha sido poder actuar correctamente a pesar de que tenemos esa enorme imprecisión sobre qué es lo correcto. Yo creo que en este sentido, ¿cómo voy de tiempo? Me queda, pues entonces está fenomenal porque tampoco quería decir mucho más. O sea, yo quería, de la misma forma que la ciencia es posible, iba a decir yo, no sería posible de otra forma, es posible sin dioses, es decir, sin ponerle el marchamo de trascendencia previo a la hora o que te dirige a que una cosa debes investigar o no, de la misma forma que desde el mundo del pensamiento hemos visto que es perfectamente factible una ética sin dioses. Hablo de dioses así en general, me entienden que no, que evidentemente vivimos en una cultura en la que al hablar de dioses no pensamos más que en el Dios verdadero, o sea que estas cosas está claro, ¿no? Y que en cualquier caso los aspectos reales son los que están marcando temas, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, decisiones de reglamentación sobre diferentes tipos de investigaciones biomédicas, la cuestión de la regulación de la muerte digna, eutanasia, las cuestiones de los tratamientos perinatales o incluso previos de mujeres embarazadas que han sido piedra de toque en la práctica médica en este país y en esta región durante bastante tiempo. ¿Quién es el sujeto a tratar primero? ¿Un feto que será un niño o no en el futuro, o la madre que tiene una patología y que es por la cual ha ido a una consulta, ¿no? No quiero tampoco rayar en la ofensa a nadie, todo lo contrario, sencillamente yo planteo cuestiones, planteo dudas que desde el punto de vista de un simple observador de estas cosas, de una persona que cree que la acción social exige realmente que los datos de la investigación y los argumentos racionales sean considerados con el valor que tienen, muy por encima de cualquier tipo de opiniones, muy por encima de los 100 caracteres de un marketing viral que puede ir ahora en las redes sociales. Esto exige nuevos planteamientos. Y yo creo que el gran problema es que seguimos muy lastrados por ese escolasticismo, es decir, llevamos 2000 años de historia y tal, y es bueno mantenerlo, pero yo creo que hay que ir buscando nuevas vías. Ojalá de congresos como este y de los debates que en él se sustentan puedan salir ese tipo de aplicaciones donde la gente podamos ir viendo que es posible que se establezca una rotura de ese conflicto entre las ciencias y las religiones, estableciendo evidentemente un diálogo, pero diciendo, no usemos las religiones como coartada, como dogma o como corsé que pretende limitar el conocimiento y sobre todo ese progreso maravilloso, esos sueños de los que hablaba Miguel, que todos podemos compartir y, como no, de un mundo mejor, un mundo más libre, más acorde con los derechos humanos. Muchas gracias.